Mi nombre es Olga Jape y me acompaña para esta clase la maestra Ranili Rojas Nolasco, quien conmigo vamos a trabajar el módulo 6, que es un módulo en donde le vamos a dar algunas pinceladas para introducirlos a la parte de la estadística y que ustedes puedan comprender qué tan importante es involucrar los cálculos y el método estadístico en las planeaciones de la investigación científica. Entonces, la idea es no necesariamente tener una clase de bioestadística, porque es imposible en 4 sesiones tan cortas lograr ese nivel de profundidad, pero sí que con nosotras ustedes puedan recibir de algún modo la información y que puedan también lograr interpretar todos los elementos de sus estudios de un modo natural, sin tenerle miedo a un área que para muchas personas no es muy agradable. Entonces, la idea principal es que puedan ustedes incorporar el método estadístico desde el inicio, desde el momento de la planeación de una investigación, y que cuando ya incluso vaya a hacerse la presentación de los resultados, igualmente puedan ustedes aprovechar esto de la mejor manera y que puedan obtener los mejores resultados por precisamente haber aprovechado el método estadístico o cualquier otro método vinculado a los números sin tener que correrle. Ranili. Buenas noches, gracias por la presentación, maestra Olga Jape. Yo estoy súper emocionada, la verdad es que la experiencia pasada nos encantó con el grupo A. Espero que este también sea de mucha satisfacción para todos en el intercambio de conocimientos. En realidad son solamente 4 encuentros, pero que lo vamos a tratar de aprovechar al máximo y por lo menos abrirles la pincelada de la bioestadística. Orientaciones que son importantes, la clase que seleccionamos enfocada a la parte más de la investigación, porque ustedes saben que la estadística pues es amplia, pero aquí por lo menos enfocaremos la parte que tiene más que ver con la parte de investigación, desde el inicio de la planeación del proyecto. Perfecto. Entonces, para este módulo, tal y como ustedes han tenido la experiencia en los módulos anteriores, y hay un acompañamiento no solamente en el proceso sincrónico, sino también en el asincrónico. Y para eso, dentro del aula de ustedes, hemos preparado los recursos que se van a estar utilizando en el módulo y actividades que van a irse aperturando a la medida que vayamos avanzando durante estos 4 días. Antes de iniciar con el proceso directo de esta clase primera del día de hoy, les voy a hacer un pequeño paseo por el aula para que ustedes vean el contenido que hemos colocado ahí y puedan entender la dinámica, además de que puedan también conocer los elementos que podría decirse normas para que estas reuniones sincrónicas, sean mejor aprovechadas. Voy a compartir pantalla. Ustedes me hacen saber si ya pueden ver la pantalla. Sí. Sí, la veo bien, perfecto. Olga. Sí. Olga. Escucho. Olga. Sí, estoy escuchando. Estoy escuchando. De grabar, porque donde estoy la señal está pésima. Sí, Los ya le están miércoles se ha dado grabando. la tarea, parece que Sí. que más se conectan y yo me escucho intermitente y no escucho casi bien la información que están dando. Sí, ya me doy cuenta, sí que hay problemas de señal. Nosotros la grabamos siempre, la clase, y si no esta noche, mañana temprano, ya ustedes la van a tener disponible en el aula. De hecho, en este momento, el instituto mismo, que es quien creó el usuario, tiene el grabador puesto, pero yo también la grabo. Entonces, miren, esta es la primera unidad del módulo, que ya está colocada ahí.
tienen la introducción. En la parte de información general, les vamos a invitar a que ustedes la lean. Déjenme entrar de nuevo, que me salí. Déjenme salir y entrar de nuevo, porque me fui a las aulas de grado. Permítanme. Bien, entonces les decía que en la parte de información general van a encontrar una introducción. En esa parte de introducción es muy importante que ustedes lean. Ahí nosotros estamos tratando de situarlos a ustedes respecto a elementos muy básicos que tienen que ver con la estadística en investigación. Luego le hemos colocado los objetivos de este módulo. Tenemos identificado 4, según el programa de ustedes nos dice que al final cada participante debe ser capaz de explicar la utilidad de la estadística en el ámbito de la investigación en salud, relacionar la formación recibida sobre estadística necesaria para el desarrollo de investigaciones en salud, interpretar los diferentes diseños bioestadísticos aplicados a la investigación y diseñar estudios de investigación en salud aplicando el método estadístico. Nosotros vamos a hacer todo lo posible porque ustedes puedan tener esas capacidades, no del todo, pero que al menos puedan manejarse dentro de ellas. En el caso del encuadre general del curso, ustedes van a encontrar ahí los detalles de qué es lo que estamos trabajando. Este era un diplomado que originalmente había sido planeado para realizarse de manera presencial, pero la situación epidémica hizo que se hiciera una revisión y una colocación del diplomado, una migración a la virtualidad, y entonces este módulo, por tanto, se adaptó como todo el resto del diplomado, por supuesto. Tiene una unidad 1, que es la que iniciaremos el día de hoy, que es Introducción a la Bioestadística, y una unidad número 2, que es en la que vamos a tratar de hacer un relacionamiento con las variables, indicadores y escalas de medición. Para esta unidad, nosotros, estas 2 unidades, hemos identificado distintas actividades. Unas actividades que son de tipo sincrónica y unas actividades que son asincrónicas. Las sincrónicas, que son empezando por la del día de hoy, estaremos hoy hasta las 10, el sábado 24 de octubre de 9 a 12, luego estaremos de nuevo el sábado 31 de 9 a 12, porque el miércoles 28 ustedes están libres por ser el día del aniversario de la universidad, no hay docencia. Y la última sesión la tendrían el miércoles 4 de noviembre. Las actividades asincrónicas van a estar todas disponibles hasta el día 7 de noviembre. Son tareas que van a irse aperturando a la medida que vayamos nosotros abordando actividades durante estos 4 días. Hemos agregado los perfiles de sus 2 maestras. Acá está el mío. Cuando ustedes dan clic, un pequeño resumen general y un pequeño resumen también de la maestra Ranili. Ustedes pueden ahí para que puedan identificar. Y también tenemos unas instrucciones básicas para estas sesiones sincrónicas que voy a tomarme la libertad de leer en este momento para que así podamos tener las reglas claras desde el primer momento. Lo primero es que las sesiones sincrónicas favorecen al intercambio dinámico de ideas. Y como favorecen el intercambio dinámico de ideas, nosotras no pretendemos mantener un monólogo durante las 2 o 3 horas, dependiendo del día en el que vamos a estar con ustedes, sino que en algún momento podamos tener interacción. Y la dinámica de nosotras es que mientras una está en la exposición, pues la otra se ocupa del chat. Por lo tanto, si surge alguna duda que pueda adelantarse respuesta por el chat, pues la vamos resolviendo. Si no, entonces al final, o si una de las 2 lo solicita durante la ponencia, entonces ustedes intervienen. El proceso es bastante efectivo.
entre docentes y participantes a través de las sesiones sincrónicas, pero para que sea más efectivo debemos cumplir con las siguientes instrucciones. Lo primero es que usted tiene que verificar que en la plataforma no haya actividades que deba realizar como prerequisito de la sesión sincrónica. O sea que con nosotras ustedes van a recibir asignaciones que deben ser realizadas antes de entrar a la sesión sincrónica. Deben hacer la disciplina y el tiempo para tenerlas listas, y porque de otra manera se le crea algunas dificultades para comprender el contenido que estaremos trabajando, en vista de que esta es una asignatura que, si muy bien puede comprenderse, tiene también sus niveles de dificultad, por decirlo de alguna manera. Y eso puede reducirse a la medida que usted lee y se prepara antes de las sesiones. Al entrar, identifique un lugar apropiado para participar en donde no tenga interrupciones externas y pueda concentrarse. Hemos tenido experiencias en otros grupos de grado y posgrado en donde el problema no es directamente el participante, sino todo lo que les rodea. Así que usted tiene que hacer la manera de transmitir a quienes le rodean en su casa, donde usted esté en este momento, que usted está tomando clases, y por lo tanto el entorno debe favorecer a que usted se concentre tal y como si estuviéramos dentro de una de las aulas de la universidad, o sea, tomar la actitud de clases. Al entrar, procuren tener el micrófono cerrado y así mantenerlo durante toda la sesión, a menos que se le otorgue la palabra o que de alguna manera al inicio o al final se les permita conversar en un tiempo de socialización. Es deseable que encienda la cámara cuando sea posible. No es obligatorio, por eso puse deseable. Algunas veces las sesiones sincrónicas nos olvidamos que estos distanciamientos son antisociales. No están ligados directamente al comportamiento real de los seres humanos, de relacionarse, y cerramos la cámara, pero tampoco tenemos una foto colocada ahí. Entonces, entre los momentos de interacción, siempre es bueno que podamos colocar la cámara para que los demás puedan conectar un poco con nosotros al momento de ver nuestro rostro, de ver nuestros ojos. Eso favorece mucho a que también nos entiendan y nos conectan. Asegurarse durante toda la sesión de que está silenciado. Algunas veces se olvida o tocan algo, se abre y se oyen cosas que interrumpen la sesión y por tanto interfieren a la grabación de la clase. Sean ustedes mismos, no hay que acomodarse, hay que de alguna manera ser lo más natural posible, respetar la opinión de los demás, así es como podemos aumentar nuestro conocimiento. Hacer las preguntas usando el chat, como ya dije, anotarlas o esperar al final de la presentación para solicitar un turno y hacerlas verbalmente. Utilizar la función de levantar la mano si quieren hacer una pregunta en vivo. Sé que muy probablemente los módulos anteriores lo han hecho, pero en este caso les recuerdo que usted se va al área donde está participante y al lado de su nombre, al hacer clic, dentro de donde le dice levantar la mano, va a salir una manita azul que entonces una de nosotras dos verá y le cederemos la palabra en el momento que lo consideremos oportuno. Y finalmente, usar las reacciones disponibles en la herramienta para interactuar en la clase. Hay interacciones que tienen que ver con aplaudir, con hacer un aprobado con el dedito pulgar encima, entonces vamos a utilizar todos esos recursos. Esas instrucciones están ahí colocadas en la parte de información general, de modo que ustedes puedan repasarlas siempre que van a entrar a esta sesión sincrónica para que podamos tener una relación docente-estudiante de manera amigable. En cuanto a los recursos de aprendizaje, hemos compartido 3 documentos, 2 libros completos, que le invitamos a que ustedes los descarguen y les sirvan pues de apoyo, no solo para esta asignatura, este módulo, sino que para el recorrido completo de su quehacer en investigación les pueden ser de bastante utilidad. A nosotros nos parecen que ciertamente apoyan bastante, y hemos escogido también un capítulo de José Jiménez, que es el de métodos estadísticos, que puede favorecer bastante. Respecto a videografía, identificamos una videografía de interés
que están relacionadas. Ustedes cuando le den clic ahí se van a ir directamente a unos videos. Esos videos son unos videos que seleccionamos de un congreso de estadística que se llevó hace unos años en México y en donde en la compilación de los videos de las intervenciones entendemos que hay muchas que pueden favorecer a la asimilación de este módulo. Tenemos una infografía creada por esta servidora. Es una infografía creada en Geniality, donde ustedes pueden tener comprensión del método estadístico y las etapas secuenciales. Cuando ustedes le dan a cada uno de los signos de más, se va a aperturar ahí detalles respecto al método en general, que era el caso de esta primera parte, pero también cada uno de los pasos del método estadístico tienen un detalle ampliado de qué son, qué se debe realizar en cada uno de ellos. Así que exploren esta infografía interactiva completa de modo que puedan sacar el provecho de ella. Aquí tienen las sesiones, en la parte de las sesiones sincrónicas, siempre vamos a colocar aquí la presentación en PowerPoint que utilicemos. La que vamos a utilizar el día de hoy ya está cargada en la página, de modo que ustedes pueden aprovechar y utilizarla. Ahí donde pueden ver que está la manita que estoy señalando, ahí está, para que la utilicen. Y debajo, en este espacio, tal y como lo dice la nota, estaremos colocando las grabaciones de las sesiones sincrónicas. En el caso de las actividades de aprendizaje, tenemos la sincrónica y asincrónica, como ya había dicho. Siempre les va a aparecer en la plataforma, probablemente temprano del mismo día. Todo dependerá de a qué hora el instituto genere el enlace. Nosotros vamos a colocar también ahí el enlace. Primero, les sirve para que ustedes lo tengan en la plataforma en caso de que por algún motivo suceda algo con su teléfono celular. Y segundo, también es parte de la evidencia de la participación de ustedes y la nuestra en esta clase, y por eso la dejamos ahí colocada para fines de auditoría posterior del diplomado. Favorece para darle fortaleza y fiabilidad a lo que todos estamos haciendo, y eso les incluye a ustedes. Y debajo están las actividades sincrónicas, las tareas que nosotras siempre al cierre de las sesiones les vamos a explicar lo que tienen que hacer y cuándo la tienen que entregar. De entrada les digo que esas tareas van a estar disponibles hasta el día 7 de noviembre. Nosotros terminamos con usted el día 4 y le dejamos luego esos 3 días. Las calificaciones estarían recibiéndolas a través de la propia plataforma y cada una de las actividades tiene la colocación de la calificación, cosa de que ustedes puedan descubrir y entender cuánto le aporta a la calificación total cada una de esas actividades. La participación en estas sesiones asincrónicas es obligatoria y es la parte que carga con el mayor peso de calificación, porque lógicamente es donde nosotros estamos compartiendo de manera directa el contenido. De todas formas, podemos entender si hay alguna persona que se presenta alguna situación fuera de sus manos y que necesite, por la razón que fuera, ausentarse o salir temprano o se le presentó algo que no le permita ingresar. Para nosotros tener la constancia de esa situación necesitaríamos que se nos avise antes de la sesión que usted no va a poder estar y con las razones justificadas. Y esas razones justificadas tiene también que informarlo a la coordinación del diplomado, que en este caso es la maestra Isabel Noemi Tejeda. Que le informan tanto a ella como a nosotros. En el número nuestro de teléfono está en el grupo de WhatsApp que ustedes tienen. Como pudieron ver, ambas respondimos. Entonces, esa notificación con la certificación o la justificación más bien del porqué de su ausencia nos las hacen saber por esa vía, o la colocan a través del correo interno de la plataforma a cualquiera de nosotras dos para tener la constancia de su ausencia. Quisiera saber si existiese alguna pregunta a lo que he explicado y al mecanismo de trabajo, o si hay alguna objeción respecto de algo que también podemos, ahora que estamos iniciando, llegar a algún nivel de acuerdo.
Ranilio, ¿están de acuerdo con todo o no Pues, están de acuerdo con nada o se durmieron ya? ¿Qué sí, tú pero crees? es muy temprano para dormirse. No se han dormido, parece. Todos, Maestra, al me menos de parece mi que parte todos estoy de entendieron. acuerdo. Siempre es un placer escuchar la maestra Jape, nos embriaga su voz y la de la maestra Rainili también. Ay, Estamos santo padre, ya agradecidos. yo no duermo bien hoy después de eso. Oiga, pero ese es un coqueto. Gracias. Perfecto. Entonces, ya que tenemos todas esas reglas del juego Perdone, listas, maestra, disculpe, una pregunta. dígame, El Yaneli. video instructivo que usted puso, que está como en la parte final casi, que Ajá. tiene los conceptos y las gráficas dinámicas, ¿va a ser descargable? Es decir, ¿se puede descargar? Ahí está, yo le puedo mandar el enlace, lo que pasa es que esa infografía se trabaja en Geniality en línea. Entonces, como se trabaja en línea, cuando uno la comparte, ustedes solo le ven en línea, no se puede descargar. Ok, muchas gracias. Sí. Bien, entonces, ahora que ya parece que van a resistirnos, ya no es más grave de ahí lo de nosotras, entonces ahora sí nos gustaría escuchar brevemente, porque sabemos que el tiempo, ¿verdad?, siempre está en contra de nuestra asignatura. Este módulo es un poco larguito y los 4 días acaban por no dar y uno trata de comprimirlo, pero nos gustaría saber rápidamente los nombres de ustedes y a qué se dedican para también eso hacer un ajuste equilibrado de los contenidos que les vamos a ir mostrando. O sea, de repente tenemos que aquilatar la cosa un poco más o nivelar, entonces nos gustaría conocerles nombre y a qué se dedican, por ejemplo. Buenas noches, Ivanhoe Vladimir Balbuena Corporán, médico cirujano, actualmente docente de la Primada de América, de la Cátedra de Morfología, pichón de investigador en ciencias de la salud y también dedicado fielmente a darle seguimiento a mis maestros para hacer en poco tiempo igual que ellos. Gracias, bienvenido. ¿Quién sigue? Así mismo, espontáneamente. Fernando Santiago, cirujano urólogo, catedrático de la asignatura de urología y asesor de tesis de la recinto San Francisco y aprendiendo todos los pasos a dar de manera ordenada para nosotros poder implementarlo. Bienvenido. Bienvenido. Buenas noches. Por aquí, desde Nagua, encargada de vigilancia epidemiológica provincial, médico salubrista, formada en epidemiología de campo y docente de nuevo ingreso en este año en la UAS para servir. Bienvenida. Zenaida Corporán, bioanalista, docente de la Primada de América. Bienvenida, maestra, qué placer. Seguimos. Buenas noches, mi nombre es Clara Siriaco. Yo no soy no tengo tanta experiencia como todos mis compañeros. Yo soy estudiante de medicina de aquí de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Le felicito, bienvenida. Déjenme decirle que usted nos lleva ventaja a muchos de nosotros que esperamos después de graduado y con 8,000 cosas de que para empezar. Así que olvídese que usted es la aventajada de aquí, ninguna que menos, es la que más. Ajá. Seguimos. Sí. Buenas noches, Ramona González, médico radiólogo y docente de la Universidad Primada de América. Bienvenida, maestra. Buenas noches. Buenas noches. A Alquidia Durán, docente de la UAS. Terminé la clase a las 8. Me conecté con ustedes y tengo todos los días de ustedes. Andamos igual, créame que la Así entiendo, es. pero de seguro que la comprendo muy bien. Así estamos. Seguimos. Buenas Alberto. noches, mi nombre es Dominga Aria, enfermera de profesión, profesora de la Escuela de Enfermería de la UAS, del área de cuidado materno perinatal, o sea, con especialidad en sala de parto y a su orden. Gracias, maestra. ¿Quién sigue? Alberto Tejeda tiene la mano levantada. Alberto, su turno.
Tejeda. Alberto. Se nos fue Alberto. Buenas noches. Sí, adelante, maestra. Iris Paulino, licenciada en enfermería, docente de la Escuela de Enfermería de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, desde Bonao a sus órdenes. Gracias, bienvenida. Gracias. Vamos, no se nos duerman. Luego lamentan estos minutos perdidos. Nosotros damos la clase completa. ¿Sabían? María González, bioanalista, maestra de la Escuela de Bioanálisis, Recinto Santiago. Bienvenida. ¿Quién sigue? Buenas noches, maestras. Belkis Marcelino, de la Escuela de Salud Pública. Nunca la habíamos visto. No. Mira para acá. ¿Me estás viendo? Sí. Sí. La voy a buscar. Adelante. Seguimos. Quedan varios todavía. Buenas noches, maestra. Buenas. Un placer conocerla. Soy nueva en su grupo. Un placer, bienvenida. Bienvenida. Mi nombre es Isabel Liriano, de la provincia de Duarte, San Francisco de Macorís, participante de la maestría Gerencia y Administración de la UAS y participante de la maestría Materno-Infantil y Lactancia Materna en la Universidad Tecnológica de México. Estoy cursando la pasantía ahora de lo que es la Gerencia y Administración de los Servicios Hospitalarios. Y vivo en Castillo y estoy a sus órdenes. Y usted no tiene tiempo libre, eso le faltó agregar, porque usted no tiene nada más para respirar. Trabajo, enfermería de profesión y tengo mi familia. Sí, nada de tiempo libre, fabuloso. Para nada. Tengo para decirte que yo soy de Castillo, de Yaiba. ¿Quién? Yo. Ella de repente la maestra. Sí, de repente resulta ser prima algo, eso es seguro. Vivimos cerca. Ella es prima de una prima que tengo. Por el apellido Vélez. Pues estamos a la orden cuando es su viajecito para acá. Sí, no, yo voy a cada rato de esto. Piensa que aquí te parimos. Pero espérate, aquí no te parimos, tío. Yo hablo con mi papá. Suéltame. Vamos, seguimos. Esos micrófonos, contrólenlo ahí. Que yo vengo aquí. Buenas noches. Okay. Buenas noches. Yaneli Bonifacio, médico fisiatra. No soy docente. Estamos aquí para crecer y aprender cada día un poco más. Usted en esta época es feliz. Los docentes ahora estamos, mire, así que no nos envidien para nada en estos días. Ok, un placer para todos. Gracias, bienvenida. ¿Quién sigue? Buenas noches para todos. Guillermina Peña desde Santiago, de la Escuela de Microbiología. Bienvenida, maestra. Creo que quedan poquitos. Buenas noches. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Hortensia Hiraldo, la profe Olga Jape me conoce, yo soy médico forense, médico salubrista en espera de presentación de tesis, también sé algo de estadística y bueno, de epidemiología también. Un placer, profe, verla otra vez. Para mí mucho, gracias, qué bueno verle. Pedro Acosta quería hablar. Sí. A ver, ¿había alguien más ahí? Sí, buenas noches. Siguiendo con los cirujanos, yo soy cirujana plástica, reconstrucción estética. Necesitamos ir para allá. Bueno, estoy a su orden, yo soy egresada de la única escuela del país, que es la Residencia Nacional de Cirugía Plástica RENACIP, que queda en el Gautier. Y hablando de Castillo, mi papá también es de Castillo. Mira, Ranili, tienes una prima por ahí también. Doctor Severo Mercedes Acosta. Ay, pero mi mamá y Severo son muy amigos, estudiaron juntos desde pequeños y van a la escuela juntos. Sí, yo lo conozco. Fíjate. Entonces, espérense, no me abusen de Pedro Acosta, que tiene rato y las mujeres no le dejan hablar.
Buenas noches. No, eso de grado siempre he sido mayormente el único varón, pero veo que aquí hay muchos que estamos representados por lo menos. Sí, sí. Bueno, mi nombre es Pedro Acosta, licenciado en farmacia. Todavía no tengo un año que me gradué. Trabajo en el área de farmacia, en lo que es ciudad sanitaria. También soy lo que es asistente de la maestría que está en la Universidad de Alimentación y Nutrición por la Escuela de Farmacia. Ah, excelente. Maravilloso. Yo creo que prácticamente se han presentado la mayoría y algunos que... Buenas noches, doctor Josué Pérez de la Cruz, médico radiólogo, docente de radiología. Un placer. Gracias, bienvenido. Buenas noches. Sí. Yo soy la doctora Arlene Espinosa, médico pediatra en el Hospital Roberto y Cabral. Encantada. Bienvenida. Ahí la vemos, te está como en faena. Sí. Estoy de guardia hoy, sí. Sí. Maravilloso. Buenas Creo noches. A ver, sí, adelante. Mi nombre es Carlos José Rizarri Milord. Soy otro de los estudiantes de medicina presente y un placer estar aquí presente. Ah, muy bien. Entonces tiene compañero, creo que era Luisa, la otra estudiante. Hay varios. Hay varios. Ah, pero muy bien, excelente. La mejor decisión. Muy bien. Iniciarse en esto así temprano. ¿Alguien más? Sí, la doctora Eugenia Rodríguez, ginecóloga obstetra y encargada del área de embarazo de alto riesgo del Hospital de la Mujer Dominicana, para servirle. Bienvenida. Creo que Caroline estaba en espera. Estudiante de término de medicina de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Bienvenido, Joan. Buenas noches, mi nombre es Caroline Medrano, estudiante de medicina. Al igual que algunos de mis compañeros, un placer conocerlas y recibir educación de ustedes. No se escucha casi. Se oyó poquito, Caroline. Buenas noches. Buenas noches. Sí. Yo soy médico general Milangi Jerez, egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Actualmente realizo un posgrado en rehabilitación neurológica. Bienvenida. Gracias. Creo que estamos completos o queda alguien más. Sí, queda alguien más. Ah, Eduardo. Buenas noches, Eduardo Ventura, médico de profesión, magíster en Health Informatics y trabajo en Family Hair Internationals, que es una empresa que ejecuta proyectos del DoD, del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, y USAID. Bienvenido, Eduardo. Qué placer. Entonces yo creo que estamos ahora sí que completos. No, falto yo. Ah, pero adelante, Laura. Buenas noches, yo soy Laura Rodríguez, residente de tercer año de gastroenterología en el Hospital Salvador. Bienvenido, Gautier. Bienvenida. Entonces, bienvenidos todos. Nosotros vamos a tratar de que ustedes puedan en esta noche, en la hora que nos queda, completar esta parte introductoria viendo algunos elementos generales que pueden facilitar el asunto. Yo voy a tratar de, a partir de este momento, el instituto también está grabando, pero voy a tratar de llevar una grabación a partir de la parte de la clase, para que entonces ustedes puedan pues tener el video también colgado en el aula. Entonces, voy a compartir pantalla de modo que ustedes puedan ver la presentación y con ella entonces podamos avanzar. Déjenme programar aquí para que se pueda ver perfecto, de manera correcta. Miren, ya habíamos mencionado los objetivos cuando les estaba mostrando el aula, así que no hay necesidad de repetirlo. Lo que sí quisiera que nosotros pudiéramos hablar un poquito respecto a algunos mitos que podemos nosotros tener en la estadística como tal, y vamos a sostener ese pequeño diálogo a partir de unos videitos que he seleccionado, que van a sostener algunos pocos mitos que hemos identificado y que hacen que algunas veces nosotros alejemos del mundo de la investigación
y del mundo mismo de las ciencias de la salud, pensemos que la estadística no está vinculada a ella. Y hemos visto cómo incluso estudiantes se inscriben en esta carrera, cualquiera de las que ustedes tienen, de las que han mencionado, pensando que lo que menos van a ver es número y que no les gusta la matemática y que por eso me voy a inscribir ahí. Y realmente acaban dándose cuenta que se trata de lo contrario, de que definitivamente no es un tema de que no tenemos números. Nosotros para todo lo que es ciencia de la salud, realmente estamos fundamentados en los cálculos estadísticos y por ende en los números. Recordando que la estadística es entonces una rama de la matemática que se aplica de otro modo y que vamos a ver más en detalle adelante. El primer mito es que la estadística es el arte de torturar a los números. Queremos a la mala sacarle a los números las cosas, queremos llevarlo y cuadrarlo de modo que nos favorezcan y no necesariamente es así. Vamos a ver un videíto que nos ayuda a demostrar eso. Déjenme compartirles para que lo puedan ver. Y creo que de esa manera, con esto ustedes podrían estar ejemplificando lo que les quiero decir. Espero que lo puedan ver y ahora va a empezar para escucharse. La estadística es el arte de torturar a los números hasta que confiesen lo que uno desea. No podemos falsear nada, deténgase. Piedad, se lo pido. Tenga misericordia de mí, solo soy un número. Pero he aquí que un verdadero científico del análisis de datos aparece. Calma, calma. Gracias, este loco no entiende de razones. Calma, Cero, calma. Anda a hacer que el mundo siga girando. Y a usted, mi estimado, solo puedo decirle que hacerle eso a los números demuestra su falta de ética y verdadera vocación estadística. A ver, ¿qué se siente? La estadística parte de datos legítimos e íntegros para descubrir aspectos desconocidos de interés diverso. Algunas veces nosotros no nos damos cuenta del daño que hacemos cuando hacemos, en términos llanos, maquillaje a los números. No podemos llevar a los números a que digan cosas que realmente ellos no representan. Ustedes han visto cómo esa práctica constante de estar torturando a los números hace que la gente le pierda la fe a los datos estadísticos que son dados como parte de estudios, como parte de investigaciones. Un proceso que tenemos para decir es el ejemplo inmediato, el ejemplo actual que tenemos con los casos de COVID, como la mayoría de las personas dicen un sinnúmero de cosas respecto a lo que se está publicando porque llegan a pensar que se está haciendo invento de los números que se maquillan y se mueven precisamente porque en sobradas ocasiones la gente ha querido, los investigadores entre comillas han querido y autoridades y demás utilizar los números y moverlos a su antojo. Y eso es algo que la estadística no permite, que no debe suceder y que nosotros en investigación debemos aprender a respetar el valor que tienen los números. El segundo mito que podríamos mencionar es que el trabajo estadístico lo puede hacer un programa de computadora. Y es un error mayúsculo porque las computadoras no nos dan a nosotros nada que nosotros de ninguna manera demostremos que va a ser útil. Nosotros para poder realmente mostrar un resultado y que los paquetes estadísticos funcionen, tenemos nosotros saber qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que le estamos indicando al sistema que haga. Si no lo hacemos así, no hay forma alguna de que funcione. Vamos a ver este pequeño videíto en donde ejemplifica lo que les estoy diciendo. Como solo se trata de hacer cálculos, el trabajo estadístico lo podemos hacer con un programa de computadora. Claro.
Listo. Ninguna tecnología puede sustituir el criterio y la experiencia del estadístico para proponer soluciones idóneas. Fíjense cómo el compañero, lamentablemente, se confió, creyó que el paquete estadístico le iba a resolver el problema, y al momento que entonces se vio en la necesidad de definitivamente sacar su resultado, no pudo, porque lo que él no le había indicado hacer al paquete, el paquete no lo iba a hacer por sí mismo. Los software responden a los mandatos que nosotros le damos. Entonces, si para eso nosotros tenemos que conocer cuáles son las medidas que queremos obtener, cuáles son los cálculos, e indicarle de manera clara al sistema qué es lo que queremos. Si usted no tiene la capacidad de definir qué es una mediana, usted no va a poder indicarle a un equipo, por más simple que sea, usted no le va a poder indicar que le haga ese cálculo. Es imposible que se pueda sacar ventajas, y precisamente por eso debemos obligarnos a nosotros mismos a comprender lo que significa un estudio estadístico, para que entonces los softwares sí puedan funcionar. Es como está ocurriendo ahora con la clase virtual, con la parte de la clase a distancia. Vemos como muchos docentes y estudiantes se quejan de las plataformas de la UAS y de cualquier otra. Sin embargo, el problema al fondo no son las plataformas. El problema es el manejo que le estamos dando a todas esas herramientas, el uso, la disponibilidad de internet que tenemos, los equipos, dispositivos que tenemos, que no están preparados para soportar eso. Entonces, si usted no está listo, en ese sentido es imposible que pueda lógicamente avanzar. No hay manera de que pueda sacarle el mayor provecho, y el ser humano a lo primero que recurre es entonces a quejarse. ¿Cuál es el siguiente mito? Muy sencillo. El mito número 3 es el mito sobre que la estadística solo sirve para tabular datos y hacer gráficas. Muy lamentablemente, nosotros hemos visto cómo en muchas ocasiones las personas simplemente piensan que se va a resolver todos los asuntos estadísticos, o que todos los temas relacionados con la estadística simplemente tienen que ver con hacer tablitas y que hagamos un gráfico en barra, porque algunas veces hasta poca creatividad hay respecto y conocimiento respecto a la variedad de gráficos que podemos hacer, y la misma tabla de siempre. Y ahora pensamos que con hacerle un cambio a través de un maquillaje, de ponerle la fila de un color y la columna de otro, ya queda todo resuelto. Y al equivocarnos de esa manera, perdemos la oportunidad de precisamente lograr que de nuestros resultados salga más claridad y que realmente se genere conocimiento, que al final debería ser uno de los propósitos principales de las investigaciones que nosotros vayamos a realizar. Vamos, como la vez anterior, a aprovechar este video para ejemplificar lo que les estoy diciendo. Aquí vamos a tratar de mirar cómo hay algunas diferencias respecto a la tabulación, y que estadística no es solo tablas. La estadística solo sirve para tabular datos y hacer histogramas, gráficas y diagramas de pastel y de barras. Con eso. Eso. Listo. Un estadístico produce datos y gráficas, pero estas son herramientas de trabajo, no sus objetivos. A veces pensamos definitivamente que la estadística que nosotros utilizaremos es solamente esos gráficos del final, y planificamos todo un estudio sin pensar en que desde el inicio debemos definir cómo se van a analizar los datos que vamos a recolectar, y que si realmente, como muy bien mencionaba la maestra Ranile al inicio,
si el diseño, si el tipo de estudio que hemos escogido realmente es compatible con los mecanismos, los métodos de análisis de datos que nosotros realmente conocemos. O si de repente tenemos que escoger algún otro que sea el más compatible y apropiado para lo que nosotros pretendemos hallar. Algunas veces el tener esta idea errada respecto a lo que la estadística es, nos hace perder la ventaja de muchos estudios, tanto así que nos equivocamos muchísimo al momento de analizar, y utilizando esas herramientas equivocadas tampoco le aportamos a la ciencia, pero lo peor es que hemos perdido el tiempo, que es uno de los recursos que no se pueden recuperar. Y el cuarto mito es que el trabajo del estadístico solo es recopilar datos y cifras. Nos llaman numéricos, nos dicen que solamente podemos contar, sacar numeritos, llenar tablitas, matrices y todo eso, y definitivamente no es así. Algunas veces olvidamos que precisamente con los datos de los que se han ocupado de la estadística y en el campo de nosotros, ¿no?, de la bioestadística, es que se hace todo lo demás. No hay ninguna de las áreas en las que ustedes han expresado que se desenvuelven que no haya tenido incidencia directa con la bioestadística, porque todas las frecuencias son las que definen incluso qué es lo que más se debe hacer en un procedimiento quirúrgico. Aquí que hay varios, ¿verdad?, del área de cirugía. Todas las técnicas que ustedes utilizan responden a la aplicación directa de la estadística, de qué es lo que ha sido más favorable para la cantidad de personas que se han intervenido con la incisión llamada X y qué es lo que no favorece con la incisión llamada Y. Eso es estadística pura. La decisión de un trabajo, de la aplicación de un fármaco, aquí que hay varios que son del área de farmacología, es pura estadística, desde la decisión de cuál es el más efectivo, pero también la parte relacionada a la efectividad del fármaco como tal, pero también del cuerpo humano, de qué tanto se necesita, de las dosis, todo eso es pura estadística. Entonces nos damos cuenta y tenemos que comprender que quienes hacemos este tipo de trabajo, no y nada más, andamos sumando y restando. Al final eso es lo que decide todo. Cuando ahora estamos viendo una entidad patológica distinta, como es el caso del COVID-19, lo que se está haciendo con los registros de los datos ahora definitivamente es lo que va a marcar la diferencia en unos años respecto a cómo tratarlo. Y lo que quizá para nosotros ahora es la forma correcta de nosotros tratar la gripe común, dentro de unos años será lo mismo que nos va a pasar con el COVID-19, porque los registros que se están haciendo estadísticamente ahora son los que van a ayudar a nosotros tomar las mejores decisiones más adelante. Y eso ha ocurrido a lo largo de la historia en todas las patologías. Vamos a mirar entonces el ejemplo o la forma en la que nosotros podemos quizá entender un poquito más de que no solamente se trata de eso. El trabajo del estadístico solo es hacer estadísticas, es decir, recopilar datos y cifras. La labor del estadístico es identificar problemas, recabar los datos pertinentes y transformarlos en información importante y específica. Bien. Antes de yo intervenir, me gustaría escuchar al menos dos de ustedes que pudiera decirme
exactamente qué fue lo que pasó en este ejemplo. ¿Qué ustedes entienden que ocurrió aquí? ¿Qué fue lo que ocurrió con estas dos personas que estaban buscando estos numeritos, pescando en el río? ¿Quién se animaría a decir por qué pasó lo que pasó? A ver, no se me duerman. ¿Puedo hablar, maestra? Adelante, Yaneli. Bueno, según lo que pude ver, no hubo una medición de la realidad, es decir, una proyección de lo que podía pasar. Se trabajó sin medir consecuencias. Perfecto. ¿Quién más? ¿Quién más podría decir qué fue lo que pasó en el río ahí con esos dos? Hay algo muy común que nos sucede a todos al momento de investigar, y no al inicio, sino por más aquilatada carrera de investigación que pueda tener un individuo, hay un exceso respecto a la búsqueda de datos. Fíjense que había uno con una caña de pescar que sabía primero lo que andaba buscando, que es una característica muy especial y que todo el que explore el área de estadística definitivamente tiene que hacerlo. Y para no acabar con problemas como el otro caballero que estaba en un tractor y extrajo un volumen tan grande de números, de datos, ¿no? Que hasta se ahogó en los datos. Y eso, y realmente la estadística trata de solucionarlo. Y es algo que en los estudios estadísticos nosotros debemos también cuidar. El no sobresaturar los estudios con tantos datos que luego no podemos ni siquiera transformarlo en información porque nos ahogan. Y vemos como muchos estudios, muchos reportes, ustedes pueden sentarse y mirar reportes de investigación que presentan una cantidad de resultados y al momento de irse a la parte de la discusión y las conclusiones, no llegan ni a la tercera parte del uso de esos resultados, porque es tanto lo que levantaron que definitivamente no hay forma de que puedan transformar eso en ciencia y se pierde. Y uno llega a ver incluso personas que acaban de un mismo estudio hasta ya de manera emergente teniendo que publicar varios documentos porque es tanto lo que sacan que en uno ni se puede trabajar. Y entonces no es que fue un investigador muy prolífico que tuvo la idea, es que la casualidad de la vida lo llevó a aprovechar todo eso que tenía de más. Entonces nosotros debemos tratar de hacer que los datos hablen de manera específica y que lo hagan nosotros sabiendo qué es lo que estamos buscando. Es algo que sucede con mucha frecuencia en las tesis de grado. Los muchachos levantan un montón de información y luego uno se queda en la parte de discusión esperando que lo utilicen todo. Llenan media tesis de gráficos de todos los colores muy bonitos, tridimensionales y demás, pero algunas veces esos gráficos no hablan y tienen tantos datos como ustedes se puedan imaginar o como ya lo hemos visto y todos pasamos por ahí. Yo miro mi tesis de grado en este momento y yo me avergüenzo de mí misma. Digo, pero ¿y cómo fue que yo hice una cosa como esa? Porque uno, ¿verdad? El tiempo va generando que uno se dé cuenta de esos errores. Pero debemos tratar de incurrir lo menos posible en levantar datos que no vamos a utilizar. Nosotros vemos formularios incluso que preparan para estudios de investigación que tienen tantos campos como uno se puede imaginar. Y cuando uno ve los resultados de la investigación se encuentra con que definitivamente no se usó nada de lo que está ahí. Cuando digo nada es que fue una cosa menos del 15% de lo que se levantó. Creo que tenía mano levantada Dalgisa y no sé si había alguien más. Sí, maestra, que con respecto a lo que usted estaba diciendo, es una realidad porque cuando nosotros estamos haciendo una investigación, lo primero que debemos tomar en cuenta es que los datos deben ser reales y que deben ser confiables y sobre todo no deben ir sobrecargados, sino ser más sencillos. Así es, así es. Porque dependiendo de la confiabilidad que tengan o sea, de la realidad que tengan los datos, van a ser confiables para otras investigaciones. Perfecto. Oiga, ahí también entra la parte de la planificación.
porque lo primero que se debe elaborar es, después que tenemos definido nuestro tema de investigación y nuestros objetivos específicos, es tratar de tomar o de realizar el instructivo de recolección de información, porque tengo la experiencia de que participé en la recolección de datos con alguien, escaneando expedientes. Y yo le digo, pero ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Cuáles son las variables que se van a utilizar? No hay que escanearlo todo porque después yo voy a preparar el instrumento. Después de escanear. Sí. Ese le pasó ahogado, igual que el del tractor. Expedientes inmensos, escaneándolo todo, que de cosas que no se van a utilizar, que no son interesantes. Entonces tenemos que ver bien las variables, que variables son las características que pueden ser observables y medibles. Tener claro cuáles son esas variables que nos interesan para el proyecto de investigación de lo que queremos saber, de lo que queremos alcanzar en nuestro objetivo general. Entonces, como que algunas veces como que se pierde. Por lo menos tú decías, y yo lo estoy diciendo lo inverso a lo que tú decías, que luego sacan 2 y 3 artículos científicos, por lo menos eso lo aprovecharon, pero otro es que recogen una inmensidad de variables. Y no lo usan. Y no lo usan. Yo creo que ese extremo es peor aún. Así es, así es. Si no sabemos lo que andamos buscando, no encontraremos. No. Entonces, la estadística trata de solucionar esos asuntos, el que nosotros en la etapa de planeación, como ha dicho la maestra Ranili, podríamos dejar resuelto esas cosas, porque definitivamente el empleo de la estadística en el inicio del proceso investigativo nos proyecta cómo va a terminar eso. Nos ayuda incluso a hacer una mejora respecto a nuestro planteamiento de hipótesis en el proceso de la investigación y refuerza todo tipo de mecanismos que vayamos a necesitar para trabajar el proceso. Entonces, un último, déjenme ver, creo que me queda un último mito, y creo que sí, déjenme ver si es cierto. Sí. Un último mito que tenemos ahí disponible es el que nosotros pensemos que la estadística es un conjunto de métodos conocidos y que no se puede cambiar. Algunas veces pensamos que se trata de algo que, como es matemática, 2 y 2 son 4. La estadística es como esa derivación de la matemática que nos permite entender los cambios precisamente. Y a pesar de ser números, esos números nos dan a nosotros un entendimiento de la realidad y de lo que antes podíamos pensar que era tan cuadrado como matemático, que puede nosotros favorecernos el proceso de trabajo con la investigación que queramos llevar, no importa el tipo que sea. Vamos a ver este último video. La estadística es un conjunto de métodos conocidos que ya no pueden cambiar. Los métodos estadísticos evolucionan dando mejores resultados. Perfecto. Entonces, ¿qué ocurrió en ese video? ¿Quién podría decirme qué es lo que entiende que pasó ahí? A ver, ¿quién se anima? El primero se fue directo, ¿no?, a lo que iba a hacer. El segundo que lo vio trató de cambiar la función y cambió la función y llegó prácticamente delante de él. Llegó delante. O sea que hubo cambio. Él vio lo que pasó y trató de cambiar para avanzar más. Excelente, gracias Alquidia. ¿Quién más quisiera opinar sobre este video? ¿Qué ocurrió ahí? Un cambio de estrategia. Cambio de estrategia, así es, Iris. ¿Qué más?
Y ustedes se portan así en el aula. Yo estoy preocupada, Ranili, si se mantuvieran así tan calladitos siempre. Solo el anterior fue silencio. Solo el anterior fue silencio. No, la verdad que nosotros no paramos de participar. Aquí como que hay que empujar. Vamos a ver, vamos a ver. Emanuel, usted no se me durmió ahí. Emanuel Romero. No, maestro, estoy aquí, maestro. ¿Qué usted vio de ese video? Vamos a ver, cuéntenos. El cambio de estrategia, porque él vio que como lo estaba haciendo no iba a llegar y mejoró la estrategia para poder tener éxito. Excelente. ¿Y cuál de ustedes podría decirnos cómo en el mundo de la estadística, de la bioestadística, podría llamarse a eso que ocurrió ahí? Bueno, pensé que nosotros tuvimos una clase pasada con lo que es los formularios de Google Chrome. Entonces vamos a suponer que del formulario de Google Chrome, que era un formulario en Google, que vamos a suponer que el primero salga a hacer las encuestas normales como se hacían, una encuesta. Sí. Llevando los papelitos. Entonces ahora yo me siento en mi casa, la puedo mandar a 100 personas que me hagan la encuesta y lo puedo hacer mucho más rápido que ellas, porque ya es lo que pasa que hemos hecho. Hemos avanzado en el tiempo y hemos visto que esta cosa es más rápido. Ya en el Google formulario lo podemos mandar a 100 personas, 500 personas, no lo llenan, eso automáticamente lo pasamos a una base de datos en Excel. La podemos pasar a una... Y María, María tiene el micrófono abierto. Listo, continúe, Pedro. Entonces nosotros vimos cómo la evolución de la estadística, conforme que si uno sabe manejar lo que son estas aplicaciones, podríamos llegar a hacer un trabajo mucho más rápido y con menos errores, como lo explicó el profesor de la clase pasada. Especialmente me gustó mucho, que nos dio una forma de cómo trabajar mucho más rápido. Excelente, gracias, Pedro. Efectivamente es así, tanto para la planeación, pero también el proceso mismo de la ejecución y luego la presentación de los resultados como tal. En cualquiera de las etapas, nosotros con la estadística podemos adelantarnos a los acontecimientos. Eso se llama proyectar, las proyecciones. Entonces, ¿qué pudo hacer él? Él pudo imaginar, y no solo fue un asunto que vino de modo subjetivo, él pudo planear con certeza qué era lo que necesitaba ese vehículo según la ruta que debía recorrer para llegar seguro, sin ningún contratiempo y en el menor tiempo. Nosotros en el área de la salud hacemos esto de manera regular. Todo lo que hacemos, todo lo que estamos aquí, ha requerido de un proceso de proyecciones a partir y desde la estadística. Definitivamente es lo que hacemos cada día, es lo que nos mueve en el área de salud pública, que es nuestra área de ejercicio directo. Y definitivamente todo lo que hacemos es a partir de proyecciones. Todas las decisiones que tomamos con los pacientes a nivel individual y a nivel colectivo se hacen con las proyecciones. Porque cuando usted le coloca la medicación a un paciente, usted está decidiendo en ese momento que esa dosis de ese medicamento le va a traer la mejora de su condición de salud. Y usted, de hecho, cuando le coloca en la indicación, en la prescripción, por el tiempo que lo debe tomar, usted ya tiene un conocimiento que le dio la estadística, aunque quizá usted no le llamaba así antes, de cuánto es lo que debe usar, cuándo y cómo, y qué usted espera en qué condición esté ese paciente en el momento que termine de cursar esa prescripción. Y les doy la noticia, eso es estadística pura y simple. Así que nosotros usamos estadística todos los días, lo utilizamos para cocinar, la utilizamos para vestirnos, para todo. Todo lo que nosotros hacemos tiene estadísticas, así que definitivamente en la investigación no es para menos y por eso debemos cada día amarla y agregarla de un modo positivo a nuestro quehacer en todos los ámbitos de la vida. Ranili, ¿algo que agregar respecto a eso? Sí, en ese video decía incluso Janet en el chat que hubo una implementación, una innovación, o sea,
se observó un patrón que se estaba siguiendo y parece que no le daba los resultados esperados y se implementó, como ella dijo claramente, algo nuevo, por eso el cambio de patrón. En salud se puede observar, de hecho, con cualquier evento o enfermedad que se esté observando, que se está dando. Luego que usted hace ciertas intervenciones, se puede haber un cambio. Si esas intervenciones obviamente tienen resultados esperados, según la estrategia implementada. Así es. Que sería así, llevándolo a la parte de la salud. Así es, efectivamente. Yo recuerdo que al inicio de este proceso epidémico, cuando el gobierno de turno hizo las intervenciones, yo no sé si ustedes recuerdan que hizo una propuesta de un trabajo de visita casa a casa. ¿Cómo ustedes creen que fue como a la hora o a las 2 horas se cambió de estrategia desde el propio Palacio, quien estaba dirigiendo el proceso? Cambió las instrucciones, gracias a Dios, porque iban a mandar a todos los militares a repartir volantes casa a casa, porque era poco conocido el proceso. ¿Quiénes hicieron que se cambiara? Transmisible por vía aérea, imagínate. Así es, habríamos tenido a toda la guardia literalmente contagiada a partir del primer caso. El asunto es que la decisión del cambio del patrón de comportamiento general que se tuvo en el país salió de nosotros, los que trabajamos con la parte estadística, porque al mirar las proyecciones y estudiar lo que había ocurrido en otros países con ese tipo de estrategia, nos dimos cuenta de que sería muy riesgoso y que aumentaría el número de casos utilizar este tipo de trabajo de promoción y promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Entonces, una aplicación directa de la estadística para una decisión que debía tomarse de inmediato. Y al tomarse, precisamente en menos de 2 horas se cambió la decisión, precisamente porque la estadística demostró que ese no era el mecanismo efectivo. Pero igualmente, y siguiendo con el ejemplo del COVID-19, fíjense que al inicio del proceso, que todavía para todo el mundo había mucha novedad, se pensaba en solamente la sintomatología y los signos relacionados con las vías aéreas, y no se conocía de todo lo demás. Entonces todo el tratamiento estaba encauzado a tratar las vías aéreas, era lo que se estaba abordando, y el mismo proceso de la medición de la frecuencia en la que ocurrían otros eventos nos hizo a entender, y ahí se involucró no solamente la parte estadística de mirar números, sino todas las áreas del saber, incluyendo el área forense, contribuyó a que nos diéramos cuenta de que no solamente se trataba de una entidad que afectaba a los pulmones, por llamar de alguna manera a alguno de nuestros órganos, sino que había una afectación sistémica en distintas áreas de nuestro cuerpo y que ameritaba entonces que el proceso de seguimiento y de prevención fuera otro. Todo eso es estadística aplicada. Entonces vamos a continuar, y ya habiendo visto esto, entendándonos cuenta nosotros de que todo esto que se dice de la estadística no es cierto, y que nosotros podemos en los procesos investigativos hacer completamente la diferencia cuando asumimos la estadística como algo amigable y nos puede facilitar el proceso de estudio y el análisis posterior. Entonces, si ya teniendo eso claro, debemos preguntarnos y respondernos también, ¿por qué necesitamos aprender estadística? La estadística es una herramienta necesaria para nosotros comprender todo lo que sucede, y en el área de la investigación tiene un papel fundamental. Todo lo que se ha investigado y que ustedes encuentran en todas las revistas científicas, al final está sustentado en la estadística. Ahí nosotros le trajimos 3 ejemplos que pueden muy bien decirnos a nosotros el por qué se utiliza o no algo. El primero, que viene de la revista americana de epidemiología, y miren el año, el mes de septiembre del 96, del 1996, ahí se llegó a una conclusión, una aseveración, a partir de qué tanto podía
la vitamina C influir en las enfermedades cardíacas de modo positivo o negativo. Y lo que ellos encontraron al momento de realizar las investigaciones y aplicar el método estadístico es que el consumo de vitamina C protege frente a la enfermedad cardíaca. Ellos se dieron cuenta cuando hicieron los estudios que los individuos que tenían un consumo de vitamina C de 700 miligramos tenían una reducción al 62% del riesgo de morir de una enfermedad cardíaca, cosa que ellos no identificaron o no vieron que era así en los que tenían un consumo bajo. En el caso de los demás ejemplos, ustedes pueden notar que definitivamente hasta para hacer el cálculo y determinar qué tanto influye o por qué mueren las personas, nos da a nosotros también el marco hacia adelante para continuar. Por ejemplo, en ese estudio de la Oficina Mundial de la Salud, de la Oficina Mundial de la Salud de la OMS, para el programa de tuberculosis en el 1998, ellos pudieron proyectar con los estudios estadísticos cuántas podrían ser las personas que iban a morir 10 años después. Y eso sin tener las intervenciones. Eso les sirvió para ellos decidir cómo debían actuar en cuanto a la salud colectiva, y las acciones que se tomaron en tuberculosis tuvieron mucho que ver con esa proyección que se pudieron hacer en el 1998. Y esas proyecciones hablaban de 30 millones de personas que 10 años después podrían morir por tuberculosis. Y el ellos poder utilizar la estrategia de estadística para determinar eso es lo que determinó mucho del accionar que disminuyó esos números precisamente en el 2008, o sea, 10 años después. Sumamente interesante. ¿Para qué entonces nos sirve a nosotros la estadística? La estadística se ocupa en general de los fenómenos observables y se desarrolla entonces observando hechos, formulando leyes que son las que van a explicar los hechos, y eso se hace realizando nosotros experimentación. Es la aplicación viva del método científico en todo su esplendor, y es la que nos ayuda a nosotros a aceptar o rechazar propuestas de leyes que explican el quehacer en todos los ámbitos de la vida. Los modelos de la creencia de la ciencia son de tipo determinista o aleatorio. En el caso de la estadística, ella utiliza tecnología también al servicio de la ciencia y nos ayuda entonces a nosotros a disminuir la incertidumbre respecto a las cosas y a esa aleatoriedad que la ciencia tiene como uno de sus modelos, a que también nosotros podamos hasta proyectar y predefinirla. Nosotros podemos saber qué cosas pueden ocurrir aún en lo que podríamos pensar que es simplemente azar, porque la estadística nos puede centrar a nosotros respecto a los eventos a través de las leyes de la probabilidad y de la normalidad. La bioestadística enseña y ayuda a investigar en todas las áreas de la ciencia donde la variabilidad no es la excepción de la regla. Porque Carrasco de la Peña en el 1982 dijo esto y eso no ha variado hasta este instante, porque definitivamente con la estadística, con la bioestadística, nosotros podemos entender qué es lo normal y dentro de la normalidad explicar las variabilidades. El por qué una estatura en una área del mundo representa la normalidad, pero en otra podría tratarse de enanismo. Y por qué la colocación de una persona en una zona de alta densidad poblacional, por las condiciones de salud que tenga, y pone a esa persona en mayor riesgo que si estuviera en otro lado. Todas esas condiciones de variabilidad, la estadística, la bioestadística, nos ayuda a que puedan ser investigadas. Entonces, hay una definición que es la que me gusta, es larguísima, pero realmente es la que yo entiendo más completa respecto a lo que es la estadística. Es la ciencia, primero, de la sistematización. Y me gustó mucho cuando la maestra Ranili ahorita decía la parte de la planeación. Y la planeación implica sistematizar también. Y la estadística nos permite eso en el proceso investigativo. Segundo, la recogida.
Tercero, ordenar eso que recogimos. Cuarto, la presentación. Y eso es de todo lo que nosotros hemos planteado como dato, que luego se va a transformar definitivamente en información. Y esa información es la que nos va a ayudar a deducir leyes y a poder con eso nosotros hacer proyecciones, previsiones que nos ayudan a tomar las decisiones. Ese ejemplo que yo le puse de lo que ocurrió con la decisión de la estrategia de intervención colectiva en nuestro país en marzo, tuvo mucho que ver directamente con esa previsión que nos permitieron los datos estadísticos para que pudiéramos concluir apropiadamente lo que se debía hacer. La estadística puede referirse a los números obtenidos a realizar mediciones o conteos, o sea, los datos, y también la colección de los procedimientos en el análisis de los datos. A eso lo llamamos método. La estadística, entonces, es la que nos contribuye a dar respuesta a todo lo que nosotros nos podemos plantear en el ámbito de la salud. ¿Cuáles preguntas nosotros podríamos darles respuesta a partir de la estadística? Me gustaría escuchar al menos 3 de ustedes que podrían decirme algunos ejemplos de preguntas que, ya habiendo ustedes escuchado qué es la estadística, ella podría darles respuesta. ¿A cuáles podrían ser en cualquier ámbito del área de la salud? El tiempo es de ustedes, por favor. 3 de ustedes. Ranili me ayuda con los turnos. Está Josué Pérez. Una interrogante pudiera ser, ¿por qué es más frecuente los accidentes en los infantes de madres adolescentes? Excelente. Muy bien, sí, claro. Una pregunta que la estadística resuelve directamente. Muy bien. Siguiente. Josué Pérez, luego Hortensia Giraldo. Una de las preguntas que podría responder la estadística es cuáles son las 10 principales causas de muerte en República Dominicana en adultos y pudiera ser en niños también. Así es, excelente. Una tercera. Janet Bonifacio. Se me ocurre, hablando también de la parte de pediatría, la relación de niños quemados y exposición a sustancias volátiles. Muy interesante. ¿Hay alguien más en turno, Ranili? Sí, Gloria. Sí. Podría agregarle cuáles serían las técnicas, bueno, ya en mi especialidad, cuáles serían las técnicas nuevas para realizar liposucciones. Muy bien, claro que sí. Entonces, des en cuenta que en cualquier ámbito del saber nosotros podíamos explicar todo lo que ocurre, lo que debemos y lo que no es correcto hacer haciendo uso de la estadística. Nosotros tenemos aquí también algunos que otros ejemplos. Es cuál es la probabilidad de que un paciente esté vivo al año siguiente de haber sido diagnosticado con cáncer. De repente podemos pensar que cuando somos muy jóvenes o cuando estamos empezando la carrera o de hecho antes de estudiar cualquiera de estas carreras ligadas a ciencia de la salud, ¿cómo será que el médico le puede decir a ese paciente solo te quedan 3 meses de vida? Definitivamente ese médico llega a decir eso porque ha hecho uso de la estadística a través de un sinnúmero de criterios y que lógicamente ese paciente ya tiene un sinnúmero de condiciones que hacen que esos criterios se alineen y de una probabilidad de vida o de muerte. Y definitivamente esta pregunta, solo un estudio fundamentalmente estadístico puede dar respuesta a ella. Esta otra de si existen, sí, adelante. También tenemos a Adalgisa. Adalgisa, adelante. También los datos estadísticos nos pueden dar resultados como medir el índice de satisfacción laboral de personal sanitario. Sí es, y miren, ahora, y gracias a Adalgisa por esta idea de pregunta, se me ocurre que todos que estamos, ¿verdad?, involucrados en esta área de investigación, todos ustedes, todos nosotros, habrá mucha incertidumbre respecto a cuáles van a ser las consecuencias que podríamos nosotros tener
Independientemente de que no lo quieramos ver así, los docentes que teníamos estas horas de clase dentro de un aula, levantándonos, moviéndonos, yendo de un lado al otro, estamos entrando a un mecanismo de sedentarismo que nos va a salir bastante caro. Entonces, definitivamente habría mucho para responder sobre el sedentarismo con la aplicación de los métodos estadísticos, los estudios estadísticos. Y de hecho, aprovecho una invitación para que algunos se animen a tratar de registrar o estudiar este tipo de temas. Adalgisa, gracias por la pregunta, me pareció muy interesante. Tenemos un ejemplo más. ¿Existen diferencias entre el riesgo de muerte entre hombres y mujeres con COVID-19? Definitivamente, dirán algunos, pero ¿qué tendrá? ¿Qué relación podría haber con género? Sí que lo hay, porque las formas de vida diferente en los géneros y en las ocupaciones relacionadas con el sexo, porque género y sexo sabemos a este nivel que, ¿verdad?, se entiende como elementos distintos, pero una y otra cosa genera mayor o menor exposición a la enfermedad, al SARS que tenemos. Entonces, el que haya riesgo de muerte en COVID, mujer y hombre, también varía dependiendo de esos niveles de ocupación. Si en un país en donde las mujeres están restringidas a andar libremente en la calle, es muy probablemente una hipótesis, y donde nada más la pueden ver su marido y donde tienen matrimonios plurales con un solo esposo y el esposo se ha guardado y nadie más puede salir de ahí, es muy probable que los valores de mujeres enfermas en ese lugar sean bajitos. O podría ser lo contrario, si el esposo es el que tiene la libertad de andar reuniéndose con todo el mundo, cuando él llega a esa casa se enfermó todo el mundo. Y es un elemento que en el mundo occidental también se está replicando respecto a quienes se guardan en la casa y quienes van, y no lo vemos solo con COVID. El comportamiento del VIH, en el caso de la cantidad de mujeres que fueron diagnosticadas positivas con VIH en algún momento, se debió precisamente no al comportamiento de ellas, sino al comportamiento de la pareja. En el caso de los países que tienen una formación tradicional conservadora, o sea, la mujer que no podía decidir si tenía o no relaciones sexuales con un preservativo, o negarse a tener relaciones sexuales con su marido o con su compañero sentimental por asunto de que debe estar disponible porque tradicionalmente le educaron así, resultaban siendo VIH positivas, un número alto de mujeres, pero cuando hacíamos la comparación de datos estadísticos respecto a los hombres, había más muertes de hombres que de mujeres, porque la relación respecto a la ocupación, al oficio de los hombres, a la no protección, era mayor en ellos y por lo tanto provocaba un desencadenamiento de complicaciones y llegaban a etapa SIDA más rápido. Y por demás, en el caso de las mujeres, el diagnóstico, a pesar de que aparecía un número mayor de casos, estaba relacionado con que las mujeres vamos más a hacernos chequeos médicos. Entonces, todo eso es la estadística que arrojó esa información, no salió de la casualidad. Me imagino que les va pareciendo cada vez más interesante. Tenemos otra pregunta, que es si la terapia antirretroviral ha mejorado la calidad de vida de personas que viven con VIH. De la única manera que se puede saber eso no es nosotros en la consulta identificando si mis pacientes han mejorado o no, si se ven mejor, si están más rosaditos, si han podido seguir adelante o cuántos años sobrevivieron. Los números son los que nos van a ayudar a responder esa pregunta. ¿Qué le parece a ustedes? Interesante, ¿no? En el caso de los métodos estadísticos, tenemos que mirarlo como el análisis de los datos. Recordemos que hay una diferencia entre nosotros hacer el estudio, que es la primera parte, es la descriptiva, y es la que incluye todo el proceso, todo eso precisamente el proceso, la parte procedimental, la colocación de esos números en gráfico y una parte del análisis de ellos. Pero la explicación de eso
que nos lleva a las conclusiones es la otra parte de la estadística, que es a la que llamamos inferencial. Entonces, debemos comprender definitivamente que hay dos: la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Una no existe sin la otra. Y la descriptiva podríamos decir que existe, que es lo que comúnmente la gente hace, pero al final no nos aporta nada, no da valor a la ciencia, puesto que si lo que hemos descrito no lo podemos explicar, no podemos inferir, no podemos concluir de esto, entonces no hemos logrado aportar a la ciencia. ¿Hay alguna pregunta o comentario hasta este momento respecto a esto? Bueno, en el chat no han puesto preguntas, sino comentarios muy interesantes, tanto del primer video, Ramona y Adalgisa, y luego referente a las preguntas, pues participó Caroline, que ya también participó también al oral, Yanis. Excelente. Bien. Iris. Pues continúa entonces. Entonces, estimados, para aprovechar nuestros últimos 15 minutos, tenemos unos pasos en un estudio estadístico simples. Ahí en la infografía ustedes van a encontrar formalmente esos pasos, pero quisimos detallar un poco más, la maestra y yo, algunos elementos para que ustedes vean que hay una similitud directa en el método estadístico con el método científico. Lo primero es la parte del planteamiento de la hipótesis sobre una población. Y hay un ejemplo que nosotros utilizamos mucho, que es el de un estudio relacionado con fumadores. En una empresa donde yo quisiera saber si quienes fuman se ausentan más, o sea, tienen más bajas laborales que los no fumadores, la única manera de yo explicar eso es preguntándome en qué sentido yo quiero hacer la pregunta. Saber cuál es el mayor número, o sea, determinar frecuencia y el tiempo medio que duran en el ausentismo laboral. Eso solo un estudio estadístico me lo puede aportar. Decidir cuáles son los datos que yo voy a recoger es lo que también se le llama el diseño del experimento. Y aquí nosotros tendríamos que ver dos cosas. Siguiendo el ejemplo, estaría la parte de las muestras, o sea, cuáles serían los individuos que van a pertenecer al estudio, que en este caso serían los fumadores y los no fumadores en edad laboral, y lógicamente esto me saca obligado un sinnúmero de criterios de exclusión y de inclusión. En este caso, habría una lista enorme, pero nosotros tendríamos que empezar a preguntarnos cómo los elijo. Yo tengo que primero mirar esa hipótesis, ese deseo de investigación también que tengo, la idea general, y de ahí yo voy a poder decidir quiénes participan o no, para que mi investigación tenga resultados apropiados. Porque no es nada más que no levante todos los datos que no voy a usar, sino que los que yo voy a levantar ciertamente sean los que me vayan a responder a mi pregunta de investigación. Entonces, para este ejemplo, de repente, un criterio de exclusión podría ser descartar a los que padecen enfermedades crónicas, porque definitivamente esos podrían tener un ausentismo, independientemente fumen o no, mayor que cualquier otro que no las tenga, y eso podría inclinarme la balanza innecesariamente del estudio y que yo haga una inferencia equivocada de los resultados. También está la parte de cuáles son los datos que voy a recoger, que es lo que he venido diciendo desde el inicio, y era lo que nosotros llamamos variables. En este caso vamos a mencionar unas pocas. En el ejemplo podría ser el número de bajas, el tiempo de duración de cada una de las ausencias bajas, el sexo, que en los estudios de ciencia de la salud nosotros debemos ser muy cuidadosos cómo colocamos eso. Con la situación de género, nosotros debemos ser equilibrados al momento de hacer estudios estadísticos, porque como ya había mencionado hace un ratito, sexo y género son cosas diferentes. Y algunas veces los estudios usamos de manera indistinta los dos nombres, tanto uno como el otro. El sexo es hombre o mujer en el caso del ser humano. En el caso de todos los seres vivos es macho o hembra. En el género, que ya tiene características de comportamiento, es femenino o masculino. Entonces nosotros debemos dejar muy claro eso en los estudios, porque algunas veces
numeramos como variable género, pero realmente lo que estamos hablando es de sexo. Y al momento de interpretar, entonces podemos generar confusiones o falsas expectativas del que está recibiendo los resultados, porque puede estar esperando algo distinto a lo que usted va a brindar en el desglose inferencial. De hecho, se recomienda también ponerle a las dos, porque el sexo es hombre o mujer independientemente de su género, que es como él se siente. Así es. Por lo menos en lo que tienen que ver con enfermedad de transmisión sexual y eso, VIH, en fin. Sí, definitivamente hay una serie de estudios estadísticos que, como muy bien señala la maestra Ranili, es más conveniente ponerlo los dos. Si pones uno y luego quieres deducir que porque el individuo, si fue por ejemplo con una encuesta y el individuo en observación colocó que es de sexo masculino, usted no puede deducir de ahí que ese individuo puso masculino porque es hombre o porque se siente que es masculino. Definitivamente usted no tiene y se quedó ahí con la duda para siempre de cómo y por qué la gente eligió lo que eligió dentro de esa variable. En el caso del sector laboral, en este ejemplo es importante porque si vamos a hacer una relación de este tipo de estudio, del ejemplo, definitivamente si relacionamos entre un género u otro o entre un sexo y otro, dependiendo del sector laboral podríamos tener más de uno o más de otro. Entonces todos esos elementos deben mirarse como las variables antes de nosotros incluso arriesgarnos a hacer un levantamiento de cualquier tipo de dato. Y también preguntarnos si hay algún otro factor que tendríamos que ver. Yo tengo estudiantes del área de maestría, o sea, maestrante, que han tenido que no se pudieron graduar en este año porque estaban echando adelante su investigación y algunos incluso no van a poder ir ni a la mitad de la graduación del año que viene porque la situación epidemiológica les acabó completamente con la investigación que estaban pretendiendo hacer. Entonces nosotros tenemos que en las investigaciones también valorar los imprevistos y las proyecciones estadísticas también nos ayudan a nosotros a ver eso y a tratar, como se dicen en términos llanos, el plan B de las cosas. ¿Hay alguna pregunta respecto a estos dos primeros momentos de un estudio estadístico? ¿O comentario? Bueno, en el chat, déjame ver, tengo el micrófono abierto, ¿no? Sí, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Perfecto. Bueno, en el chat Eduardo nos da la información de que se usa sexo asignado al nacer para tratar de evitar confusión en cuanto a sexo y género. Gracias por el aporte. Luego Janet dice que en ese sentido sí hay discrepancia, que se puede excluir esa variable, ya que la conducta puede afectar los resultados. No, la verdad es que siempre se utilizan. Independientemente del nombre del estudio, esas variables pues siempre están. Y suelen... Son muy importantes y determinantes incluso de muchísimas decisiones. Así es. Siempre se utilizan. ¿Hay algo más? No. Pues continúa entonces. Los otros pasos son la recogida de datos, que entonces ya depende del muestreo. En el ejemplo que estamos dando, entonces debíamos preguntarnos si esa recogida va a ser un muestreo estratificado, sistemático. Más adelante vamos a ver la clasificación. Describir o resumir los datos obtenidos, cómo lo vamos a hacer, definitivamente qué tipo de medidas vamos a utilizar, medidas de tendencia central, de dispersión, cómo voy a presentar eso en tablas, en gráficos. La tabla va a ser de doble entrada. ¿Qué es lo que yo voy a colocar ahí? Recordando nosotros que debe ser presentado de manera que aquello que usemos para representar los datos sea lo más sencillo posible al entendimiento del otro. La inferencia, que entonces ya es la otra parte de la estadística inferencial. Respecto a un ejemplo como este, podría circunscribirse a nada más que una oración.
como este ejemplo que hemos traído nosotras. En los fumadores están de baja al menos 10 días por año, más de media que los no fumadores. El estudio estadístico, quizás amplísimo y quizás que al equipo investigador le habrá tomado muchos meses, dirán, pero tanto trabajar para quedarse en una sola frase, sí. Al final, esta frasecita es la que puede ayudar a que el investigador le recomiende al sistema de salud qué tanto podríamos hacer campaña para disminuir el tabaco, el uso de tabaco. Qué tanto podríamos trabajar con los que ya son fumadores para que disminuya la frecuencia de uso de tabaco. ¿Cuánto deberíamos nosotros invertir en los espacios de trabajo para crear áreas en donde la gente pueda esparcirse o encontrar alternativas que no estén relacionadas con fumar? ¿Y qué tanto nosotros pudiéramos quizá generar actividades que influyan en la población en general para los que no se han iniciado en el proceso de fumar continuamente, lo hagan? Y lógicamente, ¿qué tanto podrían influir las enfermedades crónicas de personas que fuman para que se ausenten mucho más que lo habitual entre los demás? O sea, hay muchos elementos que nosotros podríamos inferir con estudios como este, y lógicamente para eso también nosotros tendríamos que valorar otros componentes como son el nivel de confianza y la significación de contraste, que son lo que nos ayudan a cuantificar qué tanta confianza podemos tener en los estudios estadísticos. Eso lógicamente no son componentes que en un espacio de diplomado como este podemos profundizar, pero sí les estamos agregando ya y más adelante encontrarán en el aula suya detalles y formas de ustedes hacer los cálculos y determinar realmente el nivel de confianza y entender a qué nos estamos refiriendo con significación de contraste. En el caso del método científico y la estadística como tal, podemos entender que se tratan de similares porque 4 puntos fundamentales tienen coincidencia. La parte del planteamiento de la hipótesis es lo mismo en ambos lados. Luego diseñamos el experimento y experimentamos. Esa recogida de datos es analizada y con eso obtenemos las conclusiones. Y lógicamente al momento que nosotros vemos, no llegamos a conclusiones, repetimos todo el ciclo de forma tal que favorece al hallazgo de nuevos elementos o por lo menos explica de qué manera no se hacen las cosas. Todo hasta fallar en el método científico, el método estadístico aporta a la ciencia. Es como cuando se inicia el uso de algo como esto, los post-it, que es el producto tal, post-it es la marca, pero es la más utilizada. Es el ejemplo directo de lo que es fallar. La creación de una EGA que no servía en ese momento, alguien decidió que no se debía votar y que servía porque permitía que 2 papeles se autoadherieran y que se pudiera quitar uno del otro y que entonces al pegarlo, ese papelito en otro lugar se pueda mantener sin dañar la superficie de donde se ha pegado, pero mantenerse lo suficientemente adherido ahí para servirnos de notas rápidas. O sea que la falla en el método estadístico y en el método científico, que es al que se adhiere el ejemplo del post-it, al final como quiera aportan a la ciencia. Las aplicaciones de la estadística, entonces nosotros podríamos decir que nos ayuda primero en el proceso investigativo a obtener una muestra de la población. Nos permite a nosotros hacer un cálculo apropiado de la muestra, recordando ustedes que se trata de una extracción representativa de toda la población, que todo el mundo se sienta ahí representado. Y nos ayuda también a resumir los datos, que como ejemplo podríamos mirar aquí como con una tabla simplísima, una tabla de frecuencias y un diagrama de sectores o de pastel, como también se le llama, o circular, podríamos nosotros resolver representar el método de nacimiento de 600 niños nacidos en un hospital.
rápidamente se puede uno dar cuenta cuántos nacieron y de manera normal, que es el parto, ¿verdad? Natural, tradicional, cuántos en ese tiempo, ¿verdad? Se utilizó forceps, cuántos fueron a través de cesárea. Ojalá y no los números del país fueran cercanos a esto, pero es todo lo contrario. Pero ahí podríamos nosotros mirar rápidamente, fíjense como con un diagrama de sectores, nosotros podemos rápidamente deducir que la mayor parte, el mayor porcentaje es de niños nacieron normales, de esos 600 niños. Y eso es lo que nos ayuda en la estadística, que visualmente nosotros podamos hacer eso. Miren otra forma de resumir los datos, por ejemplo, con lo que se refiere al nivel de hemoglobina. Y también podemos hacer inferencias sobre una población a partir de la información que nos proporcionó la muestra. Como la muestra fue seleccionada de manera representativa, lo más lógico es que nosotros podamos tener una extrapolación de eso a la población general, porque como toda la población y la estadística permitió que se viera reflejada y representada ahí, y cuando digo población, ustedes saben que no me estoy refiriendo nada más que a los humanos, sino a todo lo que nosotros miramos como el objeto mismo de lo que vamos a estudiar, animales, cosas, todo está representado en esa muestra y por lo tanto, mediante el cálculo de un intervalo de confianza, nosotros podemos deducir y definir una muestra, sacar una muestra apropiada aplicándole ese intervalo, entender que está todo representado ahí. ¿Hay alguna pregunta o comentario? Ya estamos entrando en final de este asunto. Ranily, ¿no hay ningún comentario? Parece que no. No hay ningún comentario. Entonces, otra aplicación esta es una continuación de la anterior, es precisamente hacer un contraste de la hipótesis, porque nosotros con los datos estadísticos que podemos recabar, podemos comparar con ya leyes que estén escritas, con documentos que estén escritos, y en las investigaciones, como nosotros creamos un marco conceptual, y definitivamente un marco que tiene ribetes teóricos muy fuertes en muchos estudios, y podemos nosotros comparar los hallazgos con eso que teníamos ahí, que fue lo que nos llevó a nosotros tener una hipótesis y por ende llegar a los resultados. Las aplicaciones de crear un modelo sencillo que represente a la totalidad también es una ventaja que puede ayudarnos a todos nosotros en este proceso. Y esto, como ustedes pueden ver, es lo que nos puede ayudar a darle una mayor importancia, a entender como más relevante el uso de la estadística y que por lo tanto nosotros podamos avanzar en el transcurso de las realidades. Me gustaría saber si hay alguna pregunta hasta ahora de lo que hemos tratado como elemento introductorio, y si alguno ha podido en estos minutos que hemos estado conversando tener una visión distinta de lo que quizás pensaba que podía ser la estadística y de cómo podía haberlo aprovechado para el proceso de investigación, que quizá con lo que hemos visto ha cambiado ya de idea o entiende que definitivamente ahora sí que tenemos que utilizarla en nuestro proceso investigativo desde mucho antes, desde la idea inicial, porque nos alivia todo y nos evita caernos en el río con todo y tractor, como el jovencito del último video ilustrativo. A ver, ¿qué ustedes pueden decir? Me gustaría escuchar por lo menos 3 de ustedes, a ver qué impresión han tenido de lo que hemos hablado esta noche. Yo lo estoy mirando de forma diferente. A ver. En realidad, cuando empezó este módulo, desde que empezó el maestro anterior, yo estaba un poco negativa. Pero mirándolo desde este punto de vista, lo veo de forma diferente. Qué bueno. Excelente. ¿A quién más le gustaría compartir? Podría pensarse que uno trata de explicar la realidad con los conocimientos que tiene. Y el conocimiento que cada quien tiene es el que le da razón. Pena que comentario es que pena que este tipo de
pero la realidad es que es un conocimiento bueno para la investigación, que sepamos estadística, porque el final de la investigación es la parte que precisamente nosotros esa parte se la dan muy a priori a los estudiantes, y cuando llegan ya a la fase final se olvidan de cómo determinar una media, una desviación estándar, cómo relacionar un par de variables. Y entonces como que el diseño curricular está desvinculado, porque es al final que debieran de dar esas clases de estadística para que una vez que tengan los datos recogidos de la investigación puedan hacer uso de eso. La verdad que una visión diferente la que ahora tenemos, que para concluir las investigaciones, si no tenemos ese conocimiento, vamos a tener que buscar una persona que lo tenga. Gracias. Así es. María, para buena noticia, el plan 14, por lo menos de la carrera de medicina, sé que de las otras también han hecho modificaciones, se ha agregado asignaturas que les inician a los estudiantes en premédica, que tienen bases para el análisis biométrico, que es pura bioestadística, y ahí los estudiantes logran aprender a calcular precisamente, manejan toda la parte general de la estadística, pero también aprenden a trabajar con las medidas de tendencia central, con las de dispersión. Le enseñamos también cómo se calcula incidencia, prevalencia, qué es lo que realmente es una razón, qué es una proporción, para que cuando ellos vayan a otras asignaturas ya ligadas directamente a la carrera de medicina, hablo de esta porque ¿verdad? Es la que me vinculo directamente por mi profesión y condición de docente precisamente de esta asignatura que describo en premédica. Los estudiantes hemos estado midiendo, comparándolo con los del plan 13, que de hecho fue en el que yo me formé, han estado llegando a epidemiología con una visión diferente y una comprensión mayor. Y porque lógicamente cuando ya usted sabe definir qué es lo que es una razón y qué es una proporción, no hay forma de que usted no comprenda incidencia ni prevalencia, porque ya usted comprende la relación de las cosas. No hay manera de que usted no pueda entender cuando ve un signo de por ciento al lado de un número en un síntoma de un libro, cuando usted está leyendo, usted ya comprende que eso representa la moda en algunos casos. Es lo que más ocurre. O de repente usted puede decir, ah, no, espérate, como se trata de esto, es la mediana que se colocó aquí. O como se trata de aquello, es la media. Entonces, ese nivel de comprensión definitivamente hace que el estudiante de ciencias de la salud de cualquiera de los niveles, tanto el de pregrado como el que ya está en grado, el de posgrado, pueda hacerlo de un modo más sensato. O sea, para todos nosotros, yo adentrarme a esto cuando hice la maestría en salud pública, que es cuando, ¿verdad?, tuve la oportunidad de iniciarme, porque en el plan que me formé, repito, ni que ver, nada de bioestadística, uno a la mala ahí machacando en epidemiología. Pero ya estos muchachos van con muchísimas ventajas, porque un joven que antes de entrar a medicina ya pueda decirte con claridad qué es un rango, pueda diferenciarte lo que es un intervalo, pueda hacerte una tabla de frecuencia, pueda decirte cuál es el uso de un gráfico para qué tipo de variable y qué tipo de estudio, lleva la mitad de la ganancia. ¿Por qué? Porque se trata de un estudiante que cuando lee en un libro la patología cardíaca X y lee la etiología de esa patología, la farmacología que se va a utilizar en el tratamiento, él comprende más de qué es que se le está hablando, porque la estadística les da esa apertura de comprensión y conocimiento. Y como muy bien está diciendo María, definitivamente introducirnos desde el inicio el asunto nos favorece. Ya como tenemos el tiempo encima, Ranili, yo sé que habrán algunos otros, pero vamos con la anuencia de ustedes a permitir a Yaneli Bonifacio, que tiene la mano levantada, para no dejarle sin participación. Por favor, Yaneli. Bueno, le agradezco, maestra, que me dé la palabra, porque quiero agradecer, realmente estoy muy
halagada de esta clase. Realmente yo estaba haciendo una carrera y hasta la dejé porque reprobé 2 veces estadística. Después que terminé medicina, empecé otra carrera y dije, no puedo seguir en esto. El caso es que me ha hecho conciencia de la importancia de lo que es el análisis de datos y la valoración de la posibilidad de error, que te puede dañar todo un trabajo por simplemente una lesión en la parte de la estadística. Realmente le agradezco, espero que las siguientes 3 clases sean tan digeribles como ha sido esta de la noche de hoy. Muchísimas gracias. De verdad que esas opiniones nos ayudan mucho y he de aprovechar para que también ustedes, a la medida de que vean algún asunto que nosotras podríamos mejorar, con todo gusto ustedes nos escriben y nos lo dicen, porque lógicamente la retroalimentación de ustedes lo que va a hacer también que esto represente ganancia para ustedes mismos. Entonces hemos tratado de establecer, la maestra Ranil y yo, una dinámica interactiva que pueda favorecer a la comprensión de esta área del saber, que como muy bien muchos de ustedes han mencionado, no siempre es digerible y no siempre gusta. Entonces, así es como vamos a tratar de llevar la clase. Ustedes tienen, como dije al inicio, en el aula, un sinnúmero de recursos que le invitamos a que los exploren para que así puedan tener conocimiento pleno de lo que le hemos dicho. Y la presentación que utilicé hoy, ya como les dije al inicio, está cargada ahí. Les recomiendo que la miren ahora, la miren ustedes ahora con una, valga la redundancia, una visión distinta de la vida, la repasen y esto les va a ayudar, creo que sí, para tomarle un poco de amor a esto, como nos pasó a nosotras, que éramos como cualquiera de ustedes y nos dimos cuenta que comprendiendo un poco más de esto es lo que nos podía ayudar a nosotros a entender a todos los demás. El yo entender la estadística, la bioestadística como tal, me ha hecho mejor persona, mejor profesional, porque para todo sirve. A mí me encanta la cocina y las manualidades. Y déjenme decirle que el aplicar la estadística hasta en esas cosas me ha hecho rendir hasta los materiales de mis manualidades, porque puedo hacer proyecciones de eso. En la cocina ni hablar. Todas las recetas que nosotros hacemos es pura estadística, un poquito de aquello, una pizca del otro, todo eso es estadística. Así que vamos a amarla para entonces poderle sacar mejor provecho. Dejo a la maestra Ranili para que pueda despedirse y contarnos un poquitito de qué vamos a ver el sábado para que así ustedes vengan mentalmente preparados. Ranili. Sí, la verdad es que en el chat todos han puesto que le ha gustado, excelente. Bueno. El próximo sábado yo soy la que inicia la primera parte, donde a partir de allí es que vamos a dejar unas tareas asignadas que van a ser súper fácil y manejable, así como hoy, bien detallada, en la cual van a poder interactuar conmigo, duda, pregunta, aportación. Así que lo hacemos, de hecho, bien dinámico, para que vean lo interesante que es la estadística, para lo que vayan, ya hay varias gente que cambió la perspectiva y continúen con ella. Así que es un placer. Ya nos pasamos, como siempre, como por 12 o 13 minutos. Lo sentimos en esa parte, pero es así. Un fallito tenemos, la verdad. Bueno, pues entonces ya el instituto, Luis Fernando, ¿anda por ahí, Luis Fernando? Sí, estoy por aquí. Perfecto, Luis Fernando. Entonces ya lo que va a quedar es compartir la grabación de esta clase en el aula. Ya nos pondremos ahora cuando